Saludos al hermano Reynel Tapia. ¿Podés repetir eso? Saludos al hermano Pastor Reynel Tapia. Oh, Pastor Reinel. Lo que pasa es que Pastor Reinel, como vio que estaban hablando en lengua, como que no le gustó mucho. Me cohibí. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. No, no, yo me sentí poquito, entonces ya mejor no hablo. Qué grande, Pastor. Qué bueno tenerte, Pastor. Eh, Muchas gracias, un gusto estar aquí. sí, sí, Pastor. La verdad que tus comentarios, tus preguntas, tus intervenciones en estas clases son vitales. Ah, bueno, vamos a empezar, ya estamos grabando. Voy a hacer una oración de introducción, queridísimo Dios. Queremos agradecerte mucho, mucho, mucho por esta hermosa noche. En esta tercera sesión, Señor, de este entrenamiento que estamos teniendo, este conversatorio, este taller de maestro a maestro, Señor. Yo quiero, Padre, en el nombre de Jesús, que tú seas Dios Todopoderoso tomando el control de lo que vamos a ver hoy, de lo que tenemos que realizar en el reino. ¿Cómo podemos mejorar, papá? Ayúdanos. Somos todos líderes acá. Hay gente muy importante, Señor, que maneja ministerios, maneja iglesias, maneja institutos bíblicos. Yo te ruego, Dios Todopoderoso, que sea de bendición, que sea de bendición. Te lo ruego, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude, nos redarguya, nos enseñe, nos guíe, Padre, para que nosotros podamos, Señor, ser mejores instrumentos en tu reino, Señor. Y para que podamos también mejorar, Señor, los ministerios y mejorar y enseñar a mejorar a los que llevan ministerios adelante. Te agradecemos mucho, Padre Santo, por esta oportunidad y todo, todo te lo pedimos en el nombre que está por sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gente, voy a compartir ya de una vez. Recuerden que esto son enseñanzas que yo aprendí en Asheville y, a ver, me hubiera gustado que los profesores que nos enseñaron esto estén acá, pero bueno, yo lo tengo y vamos a ver cómo entre todos lo sacamos adelante, ¿no es cierto? Vamos a ver. Bueno, modelos pastorales por la doctora Elizabeth Conde Frasier. Vamos a ver a dónde va. Esta doctora no solo es una doctora en teología, sino también es una pastora de iglesia. Ella llevaba una congregación adelante. Entonces vamos a aprender algunas cosas hoy, ¿no? Y esto es lo que quizás no sea, digamos, novedoso, pero que es lo que tiene que tener una pastoral, ¿no? A la proclamación de la palabra, el querigma, tiene que tener a la coinonía, tiene que tener confraternidad la iglesia, ¿no? Por eso yo a, a veces me confunde un poco el tema de las super iglesias, ¿cómo le dicen? Las mega Mega iglesias. Church, Mega mega iglesias, iglesias. sí. Me confunde un poco ese tema, porque la confraternidad ya es diferente. Entonces, am, no sé, pero en una iglesia local donde hay varias familias y todos trabajan por el alcance y el amor hacia los demás, me parece que a mí me parece que eso es más iglesia. Para mí, no, no, no critico a las mega iglesias porque hay pastores muy bendecidos como Cash Luna o como Dante Gebel o otros que no son, no los conoce nadie, pero tienen iglesias de 10.000, 15.000 personas, ¿no? Como Claudio Freyson y otros, ¿no? Pero la coinonía es algo, es lo que mueve, yo pienso que es lo que nos mueve a todos los creyentes a ir a la iglesia, ¿no? A adorar al Señor, pero también a encontrarme con mis amigos. Ahí están mis amigos, ahí está mi familia. Así que, perdón, ay, el diablo, perdón.
La diaconía, el servicio, no puede faltar. Ahora, ¿todos sirven? No todos sirven, pero el, la cabeza de la iglesia es el primero que tiene que servir. Porque si Jesús mismo no vino a ser servido, ¿no? Yo pienso que él tiene que ser el ejemplo. Yo creo mucho en los pastores que se sientan en las mesas de la gente, ¿eh? Se ponen a la par, ¿eh? Eh, entonces, él tiene que dar el ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, acá ella pone la profeteia, que es la justicia social. ¿Cómo ven ese tema, chicos? Con respecto a la iglesia, ¿se relaciona con la justicia social? ¿Cómo lo ven? Yo ¿Debe? creo, ¿No debe? sí, yo creo que viene siendo parte integral del el alcance nuestro como ministros, ya viéndolo desde un contexto ya teológico, porque la teología en sí es un llamado hacia también lo que es la praxis, ¿verdad? Dentro de la praxis, por ejemplo, cuando se le pregunta a Justo González, el doctor, le preguntaron sobre de qué se trataba la teología. Y él le respondió, no es algo uh, textualmente lo que dio, más o menos esencialmente, dio a entender, la teología sirve para dos cosas. Número uno, es para llevarnos a la voluntad de Dios revelado. Y número dos, para llevarnos hacia la obediencia de lo revelado por Dios. Entonces, por ejemplo, las escrituras nos hablan, nos dice que debemos de levantar la voz por el que no tiene voz. Sí, Entonces, muchas personas han no más mal entendido o mal juzgado, interpretado uh, mal. interpretar o contextualizar lo que es tener la voz profética en el entorno de la justicia social. Y lo ven, muchos tienen la tendencia de hacer una interpretación equivocada diciendo que eso viene siendo ya más que nada como algo liberal. Sí, Entonces, no tiene nada que ver. Entonces, para mí es un punto que tenemos que mejorar en el contexto de la iglesia hispana. Es decir, nosotros no tenemos una fuerte voz profética. Muchas veces hemos mal construido la palabra profética por decir que si el hermano Oscar no se levanta a las 5 de la mañana y no se peinó bien en el camino a su trabajo, le va a caer un árbol encima de su carro. No es eso. sí, Estamos hablando de hablar en nombre de Dios y a favor de los marginados. sí, Punto. sí. Eso es un punto clave y dentro de lo que creemos, además de todo eso, viene siendo parte central también del contexto del reino de Dios, parte de la ética. El hablar, el no hablar es hablar. Decía, ¿quién decía? Dietrich Bonhoeffer. El no actuar es actuar. Entonces, el no hacer algo o no hacer es hacer. Entonces, es parte de la ética de nosotros. La ética del reino de Dios nos llama hacia ese práctico, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Buenísimo, buenísimo. Y miren, en el medio de todo esto ella pone la liturgia como lugar central, que la adoración es todo esto. Entonces, viste cuando a veces decimos, bueno, ahora vamos a adorar a Dios y ponen una canción alegre, ¿no? Y bueno, la adoración a Dios es la proclamación, es la confraternidad, es el servicio a Dios, es la justicia social. Eso es adorar a Dios. Y ella centra la adoración en todo este combo de lo que un pastor o el liderazgo pastoral tiene que tener como mínimo. Pero bueno, con esto ella tiene mucho trabajo, ¿no es cierto? ¿Es así? Ahora vamos a un poquito a ver, un poquito, un poquito más detallado
eh, con respecto a ver, la experiencia diaria, ¿no? ¿Qué un pastor tiene que hacer? O bueno, orar principalmente por su oveja, visitas, temas, mucho trabajo, ¿no? Y después esta palabra, ortopatos, que significa sentimientos correctos, amar a Dios con todo el corazón. El pastor tiene que amar a Dios, tiene que amar a Dios, porque si no ama a Dios, va a ser muy difícil que ame al resto. El que no ama a Dios no ama ni su esposa, déjame decirte. ¿Ah? O sea, todo parte de ahí. El amor a Dios parte de nuestra, es de nuestro ser, de nuestro nuevo nacer, de nuestro nuevo espíritu. O sea, ese tiene que ser el primer y principal mandato, pero intrínseco. O sea, eso tiene que estar en nosotros. No puede ser que un pastor no tenga amor. ¿No es cierto? Ah, y bueno, y de, Hermano, te bendiga. sí, ¿Puede Benito, poner dale. la diapositiva anterior? ¿Cómo? La diapositiva anterior. Oh, déjame ver. Vamos a poner para acá. Sí, Esa. sí, Bueno, esa es la misión de la iglesia, ¿no? El querigma, la sí, proclamación y la sí, enseñanza, el discipulado. sí, ¿Sí? Y esa parte aplica en todo lugar, ¿sí? En todo lugar, no importa el área geográfica, ¿no? Y la coinonía, pues es el resultado de la proclamación. Y el servicio, la diaconía, pues es lo que es la forma en que se va a dar a conocer la iglesia y el testimonio que va a estar dando. Pero todas las personas que llegan a la congregación van aprendiendo a adorar a Dios, ¿no? sí, sí, Van sí, aprendiendo a adorar a Dios. Y la justicia social es algo que nadie puede esconder, ¿sí? Nadie puede esconder. Desafortunadamente, hoy la iglesia también, fíjese bien, también ha caído o está cayendo en esa situación de clasismo, ¿no? Donde solamente se enfoca a cierto grupo de personas, a ganar cierto grupo de personas, pero la gente pobre o menos pobre, esa gente no encuentra espacio en sus iglesias, en sus congregaciones. Y es allí donde tenemos muchos conflictos, ¿sí? sí, 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 Esas megas iglesias muchas veces no tienen proyectos de evangelización a ese tipo de personas vulnerables. Y en esta parte de México también hay iglesias grandes que están enfocadas nada más en el alcance de las ciudades, pero no de las comunidades rurales, ¿sí? sí, Las comunidades rurales también son puntos donde la iglesia debe de enfocar su trabajo, ¿sí? No solamente se tiene que hacer trabajo misionero para mandarlos a otros países. México tiene su propia India, México tiene su propia China, ¿sí? México tiene su propia África, ¿sí? Y el trabajo hacia adentro, muy poco se está haciendo, ¿sí? Tenemos ministerios aquí en México, tenemos misioneros locales, pero los misioneros turistas hoy están más enfocados al exterior, hacia afuera. Y la iglesia tiene que desarrollar esos esos cinco logos que tiene aquí, el sí, querigma, la koinonia, la sí, diaconía, todo esto. Es un conjunto que no se puede trabajar desintegradamente, se tiene que trabajar exactamente. en conjunto, ¿no? Exactamente, Benito. Entonces, este modelo pastoral es lo mínimo que uno puede tener. Y como vos bien decís, ¿no? Es más, a ver, yo no quiero criticar las mega iglesias, no las quiero criticar, porque yo participé de una mega iglesia. Pero a mí lo que me pasó en esos 2 años, ¿por qué yo estuve ahí? Porque Dios me mandó. Yo Sí, no, no es una crítica lo que estoy haciendo, sino sí, que es una observación, ¿sí? claro, claro, claro. No, yo también. ¿No? Sí, una observación. Uno no se la sabe toda, claro. Pero yo lo que voy, yo personalmente, en cuanto a las iglesias, mega iglesias, yo no, 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 no,
sí tengo mis reservas, y bueno, si Dios les dio eso a esos pastores, mucha responsabilidad de un pastor de tener 20.000 ovejas, ya ahí no sé, me imagino que ya no hará, pienso que el método que utilizarán será el de Moisés, ¿no? Que para no volverse loco el pastor, pero bueno, allá, ¿no? Nosotros los que tenemos iglesias pequeñas, manejables, es lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Entonces, volviendo un poquito a esto, antes de cerrar con este tema, bueno, ayuno, oración es lo que hacemos. Por otra parte, análisis, entendiendo las raíces, problemática social, histórica, psicológica, y entender, o sea, el orto optomai es ver correctamente, entender, amar a Dios con toda la mente. Entonces, lo que estamos haciendo acá es, ¿qué es lo que nosotros estamos orando? ¿Qué es lo que nosotros estamos ministrando, ¿no? Tenemos que entender tenemos que entender a nuestra gente, tenemos que entender de dónde vienen las raíces, los problemas que tienen, ¿no? Su situación social. Entonces, la cultura tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Nosotros vemos en nuestra cultura hay mucha idolatría, ¿no? Arraigada durante siglos. Entonces, el pastor, el líder, tienen que entender esa parte, ¿no? Tiene que estar preparado para eso, ¿no es cierto? Y obviamente después hay que hacer una reflexión. Yo creo que va muy enfocado en lo que dijo Isaac al principio, es la praxis, ¿no? Tiene que haber una reflexión, ¿no? En cuanto, en la medida que nosotros vayamos ministrando, conociendo a la iglesia y a su comunidad, iremos reflexionando a ver qué vamos a hacer, qué evaluación vamos a hacer con los líderes, cómo nos vamos a organizar, qué hemos aprendido, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Entonces, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a transformar? ¿Cuál va a ser nuestra visión? O sea, la visión de Dios tiene que cambiar en la medida que nosotros cada vez eh, mejore nuestro entendimiento de la comunidad donde nosotros estamos ministrando. Eh, entonces, la acción pastoral, la ortopraxis, es crear formas de responder en un mundo de acuerdo a nuestra fe para dar forma a una nueva cultura que representa los valores del reino de Dios, que ella no le llama reino de Dios, le llama Basilea, ¿ok? Pero, a ver, lo puso ahí porque todo el mundo habla así. Amar a Dios con todas tus fuerzas, ¿ok? Es cómo vamos a crear un mejor ambiente, cómo vamos a preparar a nuestros líderes para enfrentar a lo que el mundo hoy en día ofrece. ¿Cómo vamos a alcanzar a los jóvenes? Los jóvenes con sus redes sociales, los jóvenes con sus ideales, ¿cómo los vamos a alcanzar? Nosotros, la gente grande ya está un paso al costado con respecto a eso. Lo que sí nosotros necesitamos preparar jóvenes que se levanten y orar mucho por eso, porque son los ministerios más atacados, los ministerios de jóvenes y los ministerios ah, de niños son los más atacados. Son cuando hay alguien que se compromete, empieza a sufrir mucho. Entonces, porque ahí está el futuro, ahí está la base, ¿no? De los líderes del futuro. Dar una reflexión teológica al final. ¿Cómo es que la fe nos hace imaginar las posibilidades para el mundo, ¿no? Para la justicia, para el shalom, para el reino de Dios, ¿no? Y bueno, entonces el pastor básicamente tiene que preparar al liderazgo. ¿Ah? Los sermones, una de las cosas que vamos a aprender hoy, ¿no? ¿Qué es lo que predicamos, ¿no? Tiene que haber reuniones, tiene que haber retiros, tiene que haber doctrina, tiene que haber espiritualidad, ¿no? Porque cuando vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma,
tiene que haber discernimiento, espiritualidad, tiene que haber limpieza de alma, ¿ya? Y es lo que tiene que transmitir el pastor. Bueno, la diapositiva sigue una por una, pero yo lo voy a cortar acá porque voy a traer otro. Hola Celia, ¿cómo estás? No sé Tiene si... que prender su micrófono, quizás. Sí, lo tiene apagado, hermana. Bueno, mandó el chat, dijo que hola a todos. Ah, ok, ok, ok. Ah, vamos un poquito acá. A ver. Ok. Vamos a reflexionar un poco teológicamente, ¿no? Los problemas en la congregación, con el liderazgo, problemas entre las iglesias de la comunidad. ¿Eh? Entonces vamos a ver dos temas acá, porque yo a veces, yo no sé cómo, me imagino que en México, en las grandes urbes debe pasar lo mismo, ¿no? Que en la misma vereda puede haber 2 a 3 iglesias, ¿no? Y lo que pasa acá muchas veces que hay pastores que se detestan unos a los otros, ¿no? Se pelean. Entonces, vamos a analizar, ¿no? Eh, déjenme mover esto. 3 ejemplos para la reflexión teológica, ¿no? Uno, guerra entre el pastor y el liderazgo. ¿Le suena? Presión interna. Guerra entre 2 iglesias que están en la misma vereda o en el mismo barrio. Presión externa. En aquella iglesia sirven a Satanás y serán el infierno. ¿Ha sentido eso? ¿Ah? Si no es de mi iglesia, se van a ir al infierno. ¿Ah? Entonces voy a dar un testimonio que contó la doctora a Elizabeth cuando era pastora en una pequeña comunidad. Y acá, bueno, acá hay una pelea de un pastor alemán con un dogo argentino. ¿Cómo la ves, Isaac? Muy buena la cosa, brother. Ok, sigamos, ¿no? Ok, vamos a ver. A reflexionar, chicos. Es aprovechar la oportunidad para adquirir información, ponderarla, establecer relaciones significativas y luego hacer uso de las conclusiones. ¿A qué se refiere ella con reflexionar? Básicamente lo que ella está diciendo es que cuando hay conflictos, tenemos que parar y reflexionar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? Entonces, si nosotros tenemos esa práctica dentro de la iglesia sobre la reflexión, vamos a evitar eh, divisiones, vamos a evitar sublevaciones. La reflexión es algo que se tiene que adquirir en las iglesias. Y así aún pienso yo, cuando nos está yendo bien, sentarnos a reflexionar, ¿no? ¿Qué está pasando en la congregación? ¿Qué está pasando en la comunidad? ¿Qué está pasando en el mundo? Reflexionar, tiempo de reflexión. Y eso bien puede darse, porque yo sé que a veces los pastores estamos muy ocupados, ¿no es cierto? Estamos realmente muy ocupados con un montón de actividades. Si le agregamos un tiempo de reflexión, ya no vamos a tener tiempo. Pero bien se podría utilizar en retiros, se podría utilizar, vamos a decir, en momentos de crisis, donde hay crisis en las iglesias, a llamar a la reflexión es lo mejor que nos puede haber. Ahora, vamos a ahondar un poquito a lo que se refiere ella, porque yo nunca lo he visto así en acción. La reflexión teológica requiere que se haga en comunidad. Vamos a decir, yo no me puedo sentar, yo tengo un problema con Isaac. Yo, Isaac, vamos a sentarnos a reflexionar. No, a ver, si es un problema personal entre nosotros, sí, obviamente. Pero eso ya no sería una reflexión teológica, sería más una charla de café para limar asperezas. Pero cuando hay algo en la iglesia
que está pasando tiene que ser en conjunto, con la comunidad de fe. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la comunidad necesita ser un espacio seguro y apoyador. O sea, la gente no se puede enterar de las cosas por segundos, por otras bocas. Tenemos que traer el tema a la mesa, ¿no es cierto? Ahora, si es un tema delicado, podría ser solo en el liderazgo. Ahora, si son temas, vamos a decir, doctrinales o de desorden, se puede traer a toda la iglesia. Chicos, yo estoy hablando, pero también si hay alguien que quiere poner un pensamiento, un bocadillo, por favor, ¿eh? Yo no los puedo ver a todos, pero si alguien quiere decir algo, por favor, siéntase libre de hacerlo. Entonces, de esta manera también crecemos al compartir nuestras vidas y el cómo vemos y entendemos a Dios en medio de los eventos de nuestras vidas, porque cada uno tiene su propia historia, cada uno tiene su propio bagaje, cada uno viene del lado diferente. Algunos nacieron acá, otros nacieron allá, otros al nacer allá, pero no, nacieron en dos lugares diferentes. Ah, entonces, ¿cómo vemos nosotros la vida? E increíblemente, como nosotros veamos la vida, también vamos a ver las cosas de Dios. Porque probablemente no, hemos sido formados en un contexto muy diferente al que el hermano o el pastor ha crecido o ha nacido. Entonces, eh, tenemos que sentar a reflexionar, ¿ok? Entonces, a entender un poco. Ahora entiendo por qué esta persona piensa así, ¿ok? Entonces, de esa manera vamos integrando entendimientos de quién es Dios, según reflexionamos todos juntos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos tener un precepto de Dios de esta manera, encasillarlo, pero cuando yo empiezo a escuchar al pastor Reinel, cuando lo empiezo a escuchar a Isaac, o cuando empiezo a escuchar a los muchachos, a Benito, a todos, ¿no? Yo me doy cuenta que Dios es mucho más de lo que yo pienso, de lo que yo creo. ¿Me entienden? Entonces, por otra parte, se trata de dar sentido teológico a nuestras heridas, necesidades y angustias que tiene el pueblo. Todos venimos con heridas, necesidades y angustias. Los pastores reflexionan para llevar la reconciliación, donde prospera la alineación y crear oportunidades para que gobierne la alegría. La teología que falla en su obligación pastoral de expresar el amor de Dios en una teología fallida, a ver, dice, la teología que falla en su obligación pastoral de expresar el amor de Dios es una teología fallida, ¿ok? Entonces, la prueba pastoral supera a todas las demás. O sea, nosotros, los pastores, los líderes, al estar en un lugar de liderazgo, tenemos que ser gente superada. No podemos tener problemas emocionales o, o falta de madurez eh, ante el trabajo pastoral, por decir así, ¿no es cierto? Y eso se va a ver reflejado en una reunión de reflexión, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Cuando se habla de doctrinas, ¿ah? ¿Podemos estar en una iglesia y tener diferentes doctrinas? ¿Qué piensa? ¿Pasa eso? Que uno es pentecostal, el otro es bautista, el otro que es medio católico, el otro no es nada. Entonces, ¿podemos trabajar juntos? Bueno, sí, Pablo lo dice, ¿no? Que no tenemos que entrar en, en asuntos de doctrina, ¿no? Este, Sí se puede tener ese tipo de personas en una misma iglesia, sí, pero las personas que no tienen la misma doctrina o esa iglesia si no tiene su propia doctrina, si no define su propia doctrina,
Sí. Cuando lleguen este tipo de personas, solamente harán volumen, ¿sí? Solamente harán volumen, solamente sumarán más personas, pero la iglesia no tendrá crecimiento porque las personas no tienen la misma doctrina, no se ponen la misma camiseta, no tendrán el mismo pensamiento y allí se estará generando ya un sincretismo religioso, teológico. Bueno, a ver, pero yo lo que digo, Benito, es que yo siempre pienso que incluso hasta ciertamente, si somos educados y nos respetamos, tiene que haber diferencias teológicas y doctrinales. El tema es que nosotros tenemos que estar enfocados en dos cosas importantísimas. Predicar el Evangelio para la salvación de la gente y tener compasión por la gente. Entonces, después, vamos a decir, tú y yo tenemos una diferencia doctrinal en cuanto a la salvación o en cuanto, por ejemplo, a la venida del Señor. ¿Podemos convivir? Sí, claro, es la idea. Ahora, el problema es cuando uno dice, no, 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 acá el que no cree como yo pienso que tiene que ser, se tiene que ir o no puede o no lo puedo poner de líder. Yo pienso que sí podemos trabajar juntos. Lo uno que sí, eh, Dios nos, Dios nos libere de que por una doctrina que yo tengo quiera yo dividir una iglesia o dañar el cuerpo de Cristo. ¿Me entendés? Porque si yo, por ejemplo, tú eres mi pastor, Benito, y yo te respeto como mi pastor, yo personalmente, te respeto. Ahora, ¿tengo que estar de acuerdo 100% contigo? Ojalá pudiera, pero nunca lo voy a estar. Pero yo siempre te voy a respetar y yo nunca te voy a contradecir en tus enseñanzas. En todo caso, si alguien me dice, el pastor dice esto, le digo, bueno, a ver, lee la Biblia, pero también habla con el pastor. Él te va a enseñar. Yo no, nunca le faltaría el respeto a alguien porque piense diferente, ¿no es cierto? Es como pienso yo, chicos, qué sé yo. Pero bueno, volviendo un poquito, las doctrinas son exposiciones de lo que se puede enseñar para que, como dijo Benito, tenga la comunidad una estructura, una unidad y una continuidad, ¿no? Ahora, la reflexión teológica es importante como herramienta para desarrollar los contratos doctrinales, que unen a la comunidad cristiana, en una comunidad creyente. O sea, podemos tener pactos de decir, ok, no nos vamos a pelear en frente de la congregación. Si se quiere, si hay diferencias teológicas, podemos reflexionar al respecto. Buscamos un tiempo, chicos, nos reunimos los viernes, vamos a tomar un café y traemos a la mesa. Cada uno traiga su posición, versículos bíblicos, y veamos. Y también tenemos que tener la mente de decir, puede ser que esté equivocado. Porque si yo, vamos a decir, por mi manera de decir, no, 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 yo a estos vas a ver cómo los convenzo. Yo digo, no, yo tengo que ir con un corazón de decir, ok, yo quiero aprender, a ver cómo piensa la otra persona. Y si aún así no me convence a mí como pastor o como maestro, me sirve incluso para enseñarlo de que hay otras posiciones teológicas y doctrinales. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque el maestro, en especial el maestro, eh, no está para bajarle a los alumnos su propia doctrina, sino que está para presentar las diferentes posiciones doctrinales en las cuales que las diferentes iglesias se encuentran. Pero ahora, con esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a poner? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a servir al Señor? ¿Eh? Ahora, cuando las circunstancias cambian y las doctrinas ya no se sustentan ni tienen sentido para la persona fiel, la iglesia como institución pierde rápidamente su influencia y su apoyo, ¿no? Bueno, sigamos un poquito acá, andando un poquito el tema de doctrinas. Oscar, si me permites, Sí, claro, pastor. pues acabamos de tener una clase sobre, am, ¿cómo se llama? Estamos teniendo liderazgo eclesiástico. Ok,
Y una de las cosas que tratamos ahí es de que hay doctrinas básicas que no se van a negociar. Claro. ¿cierto? Y dentro de la iglesia, ministerio es donde se tratan las doctrinas básicas. Dentro de la iglesia, este, bueno, la iglesia debe de pronunciar su propia doctrina y por eso nos definimos como bautistas, pentecostales, asambleas Claro, de claro. o cualquier otro, ¿verdad? En determinado momento, si la iglesia presenta un movimiento con diferentes doctrinas y todo, sería un movimiento interdenominacional. No se define con una doctrina, pero digamos en la escuela definitivamente nosotros no tenemos Claro. a la autoridad para decirle a la gente, tú tienes que renunciar a tu doctrina porque esto es lo que así es. No, yo- Reiner, te pregunto una cosa, porque yo creo que eso también se puede llevar a la educación. ¿Cuáles son esas doctrinas que no se negocian para vos? Cristo es el Salvador. Amén. ¿Qué más? Es el único Salvador. Gloria a No Dios. hay otro declarado Sí, en la palabra de Dios. Eso es una. eso. Nosotros hablamos netamente de la doctrina del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, Esas son doctrinas básicas enseñadas en la Biblia. sí, Ahora, por ejemplo, si nosotros, el señorío de Cristo, la divinidad de Cristo son doctrinas esenciales. sí. Ah, El nacimiento virginal, ¿Perdón? el nacimiento virginal de Cristo. Sí, sí. Pero por ejemplo, hay algunas otras cosas. Cuando tú hiciste la primera diapositiva, podemos hacer diferentes, practicar diferente liturgia y eso no tiene nada que ver, no va a ser que nos va a separar. Pero en determinado momento, como maestros, tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios y de defender lo que la Biblia enseña. Entonces, algo que yo di en la clase anterior fue a nosotros como un movimiento protestante hablamos de las 95 tesis de Martín Martín Lutero Lutero. sin ser luteranos. Sí, 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 me explico. sí, sí, sí. Este, y de hecho, hasta yo hice una presentación de las 5 solas, y eso debe de ser, es algo básico para el cristiano. Estoy hablando en general. Ya la práctica, la praxis, eso es completamente diferente. No nos debemos de meter en eso. Si se levantan las manos, si no se levantan, si se danza, si no se danza, si se habla en lenguas o no. Esas son cosas ya, digamos, la práctica Lógico. dentro del culto. Eso es algo en lo que nadie tiene la autoridad para meterse. Yo no tengo la autoridad para meterme en la práctica de una iglesia o una denominación. Pero sí tengo que ser claro en el sentido de que hay determinadas enseñanzas bíblicas que no se van a negociar por nada. Como la palabra de Dios también, ¿no? La Biblia Amén. es la Sola palabra. escritura. Habilidad. Esa es una de ellas. Sola Exacto, escritura. exacto. Nuestra ¿Y única. cuál sería, pastor, una doctrina que yo pueda convivir contigo y estuviéramos en desacuerdo? Un ejemplo, el bautismo de los niños. Que Los podamos budistas y convivir. presbiterianos. Bueno, que podamos convivir. Yo convivo, bueno, yo, Dios me ha dado la oportunidad de predicar en muchísimas iglesias, pero muchísimas iglesias de diferentes doctrinas y no tengo ningún problema. Sí, Bueno, pero por ejemplo, vamos a decir, ejemplos, si yo ejemplos. creo, a ver, dale, Isaac. Mira, hay varios. Uno de ellos viene siendo, por ejemplo, si, entre la Iglesia de Dios y la Asamblea de Dios. Doctrina tiene la Iglesia de Dios como doctrina es laboratorio de pies. Tiene como doctrina. Nosotros, bueno, en la Asamblea de Dios no se tiene como una doctrina. Hay iglesias que se pueden pelear por una postura de ese tipo. Otro sería, por ejemplo, y eso puede variar aún dentro de diferentes iglesias pentecostales, porque hay algunos que son premileniales,
o si hablamos del rapto, por ejemplo, hay algunos que creen el rapto pre-tribulación, otros que Eso. piensan que está a la mitad de la tribulación, otros creen post-tribulación. Justo González, me gusta mencionarlo mucho porque le preguntaron sobre las diferencias de las doctrinas. Él dijo, mira, hay dos clases de doctrinas, las esenciales y las no esenciales. Las esenciales son los que el hermano Tapia, el pastor, había mencionado, de la divinidad de Cristo, ¿verdad? El nacimiento virginal, solamente hay salvación por Cristo. Bueno, esos son los esenciales. Ahora, los no esenciales no tenemos que estar de acuerdo, ¿verdad? Porque van a haber diferentes posturas y eso es ahí donde nosotros tenemos que ser un poquito, no es que seamos tolerantes, sino que tenemos que, la palabra correcta es saber llegar a un punto medio, porque así es la iglesia, hermano. No Amén. nomás se compone, es bueno la estructura, la liturgia, lo que se hace, los sacramentos, todo tiene que ver en el contexto, cada familia, cada movimiento eclesiástico los va a tener, pero es bueno tener una familia, pero no debemos llegar al extremo de idolatrar ni el movimiento eclesiástico, ninguna bandera, porque el reino de Dios es más amplio. Bueno, muy bien. Yo creo que, por ejemplo, vamos al caso extremo. Nosotros no podríamos convivir con un católico de hueso colorado, ¿eh? O en una iglesia de católicos de hueso colorado, un evangélico pentecostal, ¿no? Es muy difícil. Ese sería el extremo, ¿no? Entonces, pero vamos a decir, yo convivo en la iglesia donde yo, por ejemplo, no hay gente ahí adentro, incluso mujeres, que creen que una mujer no se puede subir al púlpito. En cambio, yo personalmente les enseño que la mujer tiene dones espirituales, que la mujer es capaz de predicar, se preocupa, es la que trae a la familia a la iglesia y sí tiene que tener un lugar. Ahora, yo no me voy a oponer porque el pastor está como en el medio. Por un lado, no quiere traer problemas, pero por otro lado está de acuerdo conmigo. Entonces, yo tampoco quiero presionar, vamos a decir así, pero yo ya saben mi posición como profesor. La mujer tiene que ser protagonista en la iglesia. ¿Puede haber una mujer pastora? Creo yo que sí. Personalmente yo creo que sí. Y yo nací en una iglesia bautista y me echarían a mí de la convención bautista si me Y de escuchan hecho lo hablar. hicieron, y es precisamente, disculpe que te quite la palabra, Sí, precisamente ese fue el tema de Rick Warren en la iglesia, mega iglesia ahí de Saddleback, sí. donde recientemente, no estamos hablando de mucho tiempo atrás, porque él, porque mira, cuando hablamos de la reflexión, yo ahorita mencionaba la palabra reflexión, yo le di otro enfoque. La palabra reflexión puede ser sinónimo de la palabra de investigación. Y en una investigación, por ejemplo, cuando uno va a un buen periodista, un buen investigador, tiene que llegar desde una perspectiva, uh, número uno, sin prejuicios. No puede ir y sobreponer su pensamiento, ni su ideología, ni su perspectiva teológica, ya que estamos hablando en contextos teológicos. Entonces, tiene que estudiar, tiene que reflexionar sobre el problema que está presente y dejar, en base a las escrituras, dictar dónde se va a llevar esa información. Y tiene que ser objetivo, de manera objetivamente, ya después de hacer una observación o hacer la investigación, al último, ahí es donde saca las conclusiones. O sea, si uno va a mejorar en su forma de cómo ver las cosas, estamos hablando del reino de Dios y la teología, entonces eso debe de dictar cómo va a informar nuestro pensamiento teológico. Yo pienso Sí, que sí, debe de ser así. totalmente. Eso requiere ser un exégesis y ese exégesis requiere de ser franco, de tener una buena ética,
Sí. de no querer yo imponer sobre el texto y hacerlo o forzadamente hacerlo decir lo que no dice. Amén, amén. Vamos, gracias, Isaac. Armando, tenés la palabra. Oh, ok, muy bien. Primeramente, pues apenas terminamos la clase en Sí, full. yo sé, yo sé, yo sé. Extendió un poquito, I'm sorry por Gracias eso. por estar, Armando, gracias. Te extrañaba al principio, pero entiendo eso, sí, sí, sí. Sí, ok, muy bien. Quisiera aportar un poquito a la conversación que estamos teniendo ahorita, Ok, hablando de las diferencias doctrinales. Y nosotros como profesores en un instituto como Crossmont, y yo creo que hay mucha diferencia a un instituto que es de una organización, ¿no? claro, ¿Cierto? Eh, la verdad que para nosotros dar clase en un instituto de una organización nos costa, yo no podría porque tendría que regresarme casi hasta el Mar Rojo cuando ya estoy en Canaán, ¿no? Entonces, estoy hablando de una manera metafórica, ¿no? sí, claro, claro. Pero a lo que voy es esto, hablando de nuestras diferencias doctrinales, eh, existe, en teoría podemos aceptarlas, Ok, en teoría. Y yo creo que en un aula virtual como esta podemos aceptarla. Pero la pregunta, ¿y en la práctica cuánto estamos dispuestos a aceptarla? Le digo lo siguiente, por una experiencia que tuve. Hace como unos 8 años estuve en el desierto de Victorville. Ahí tengo unos amigos que tienen algunas iglesias y eh, asistimos a un bautismo. Y en ese bautismo, el que predicó no fue el pastor local. El que predicó fue el pastor donde se congregaba esa familia antes, ok, que eran doctrinas diferentes. claro. Entonces dije, wow, pues ya, esto es lo que hemos estado hablando hasta ahorita, pero en la práctica. Claro, 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 claro. Y este hombre les deseó la mejor bendición que usted puede escuchar. Sí, 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 sí. Entonces hay un gran abismo entre la teoría y la práctica hablando de las diferencias doctrinales, pero ¿qué tanto estamos dispuestos a aceptarla en Claro. realidad? Bueno, mirá, qué bien que me diste pie a esto, porque ahora vamos a ver, vamos a ir un poquito más rápido, chicos, porque si no tengo tanto material, yo que estaba pensando cuando lo estaba armando, que yo necesito 2 clases para esto, pero bueno, la educación teológica, ¿eh? Ahora, primero nosotros estamos educando en un contexto cambiante, tiempos cambiantes, permanentemente, ¿no? Ahora, ¿qué educaremos para producir guardianes de la tradición? ¿O podemos ser guardianes de la tradición y aún así profundizar y expandir la tradición? Ok, lean Hechos, no lo pongan a leer ahora, pero yo les cuento. Hechos 15, 1:35 es el concilio de Jerusalén. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se hace ese primer concilio? ¿Cuál era el tema, chicos? ¿Se acuerdan? Querían que se volviesen a convertirse al judaísmo para entonces llegar a ser salvos. Bueno, La circuncisión. básicamente, no, lo que decían, básicamente el tema era eh, los gentiles, ¿realmente pueden ser salvos? O sea, ¿merecen ellos? Entonces, y después acarreaba otro tema. ¿Qué hacemos? ¿Los judaizamos? ¿Qué hacemos? Entonces, ese era el tema que se trajo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ese buen ejemplo que de repente, claro, como bien dijo el Señor Jesús, la salvación viene de los judíos, pero, o sea, Jesucristo, el Espíritu Santo, se adapta a los tiempos. Ya el contexto en el cual estaba pasando, mucha gente griega se estaba convirtiendo a Cristo. Y ni hablar de las iglesias de Éfeso, que no tenían nada que ver con el judaísmo. Solo había una pequeña sinagoga, pero el resto de la gente era idólatra.
Y esa gente estaba siendo alcanzada. De hecho, había tantos problemas en la iglesia porque empezaron a llegar a raudal con pensamientos diferentes, pero no estamos hablando ya de judaísmo solo, sino de temas filosóficos, espirituales, culturales, que Pablo casi se vuelve loco. Entonces, estamos permanentemente educando nosotros en tiempos de cambio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacían la reflexión teológica? ¿Cómo decidieron sobre las cuestiones nacionales? ¿Qué podemos aprender de este ejemplo? ¿No es cierto? Yo lo que digo es, traigámoslos un poquito a estos temas hoy en día sobre las nuevas tendencias, sobre el LGTBQ, ¿qué más? Sobre el tema de la mujer. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser un tema de que nosotros tenemos que hacer una reflexión teológica? A ver. Bueno, resulta, voy a cortar acá, que esta pastora estaba en una localidad pequeña que no me acuerdo el nombre y no me contestó el teléfono en la semana. Le quería preguntar dónde había sido el tema, pero ella era pastora en una comunidad muy pequeña donde había 3 iglesias y la gente se conocía toda. Entonces, tenía 3 iglesias y una de ellas era ella la pastora. Entonces, los otros 2 pastores decían que las personas que iban a la iglesia de la pastora Elizabeth iban a ir al infierno, porque no podía ser que ella como mujer lleve una congregación adelante, iba en contra de toda la verdad bíblica según ellos, ¿no? Entonces, ella llamó un tiempo de reflexión. ¿Por qué? Resulta que una familia que siempre iba a visitar a otra, a una hermana, de repente se empezaron a separar las familias. ¿Por qué? Porque yo no me quería juntar con ellos porque son hijos del diablo. ¿Me entendés? Se van a ir al infierno. Entonces yo no me quiero juntar con ellos porque van a esa iglesia. ¿Eh? Entonces, yo lo que creo es que, a ver, Isaac, bueno, Bueno, eh, creo que, disculpe hermano Oscar, sí, porque a veces hay que prestarle atención también a lo del chat, porque algo me gustó lo que puso la hermana Celia, porque comentó de que de la forma de creer de ella en su iglesia es unicidad, pero más, sin embargo, ellos sirven y con a personas que tienen doctrinas distintas. Entonces, lo que le contesté, amén, y es porque lo que dijo no debe de diferentes o enseñar doctrina. Efectivamente, es lo que nosotros, yo creo que como institución teológica es nuestra praxis, es que nosotros no enseñamos doctrina, más que nada facilitamos herramientas para poder servir al Señor mejor en nuestros contextos, en el contexto que sea si es apostólico, si es bautista, si es pentecostés. El profesor, por ejemplo, Armando, él viene siendo de solo Jesús, ¿verdad? Entonces, nomás quería hablar un poquito hacia eso, y creo que se presta. Pero adelante, hermano Oscar, sí. adelante. Bueno, quería cerrar esta historia. Sí, Ella, cuando vino una de las feligreses y se puso a llorar porque dice que ya sus amigos no la visitaban, parte de su familia ya no le hablaba. ¿Por qué? Porque decían que iba a una iglesia del diablo. wow, Entonces ella dijo, no, hasta aquí, dijo. Es hasta aquí, dijo ella, sí. Llamó a los pastores y los llamó a un tiempo de reflexión. Vamos a reflexionar sobre este tema. Si puede una mujer ministrar y si los feligreses que están yendo a esa iglesia son hijos del diablo. Vamos a reflexionar sobre eso. Y ellos se sintieron así como diciendo, ¿y esto qué es? ¿Y cómo se hace la reflexión? Y ella les dijo, ok, la reflexión es, vamos a traer tu posición,
la vamos a poner sobre la mesa y vamos a traer versículos bíblicos que apoyan a eso y vamos a ver si esas hay. Dijo, yo estoy dispuesta a renunciar si ustedes me convencen. Y entonces, y dijo, invito a los líderes de tu iglesia y hagamos un tiempo de reflexión. Y dice que concretaron un día, oraron, dice que en principio lo que hicieron era, entraron en reflexión basado en varias posiciones doctrinales basadas en la Biblia. Entonces ellos empezaron a tener reflexión y dice que eso duró varias sesiones donde oraban, reflexionaban y dice que al final los pastores reconocieron que estaban equivocados. Si bien ellos no estaban de acuerdo con el liderazgo pastoral de la pastora, ellos entendían que las personas no eran hijos del diablo ni que la gente se iba al infierno. Entonces ella les dijo, entonces ahora mismo ustedes van a predicar sobre eso en su iglesia y van a traer paz y van a traer el shalom a la comunidad, porque ustedes son los responsables de traer el shalom. Y me gustó mucho esa ilustración de ella. Y se puso firme ella. No, ustedes lo tienen que conocer, esta señora. Oh my God, qué carácter. Pero así, es seria, ¿no? Y ella es muy inteligente, muy dictatorial en ese sentido así. Y bueno, entonces yo digo esto, en caso de que algún día llegue a pasar algo así dentro de tu congregación y dentro o tanto afuera ¿cómo se dice? De la iglesia, por una presión externa que tengamos, que haya un tiempo de reflexión. Si yo estoy seguro de lo que creo, de lo que predico y de lo que enseño, no tendría que haber ningún problema, ¿no es cierto? No sé, ¿cómo les parece? ¿Está bien? Vamos a hacer algo, chicos. Vamos a tomarnos hasta 8:15, hasta 8:15. Sí, hasta 8:15 para ir al baño, para tomar algo. Y después venimos porque tenemos un poquito más y vamos a tratar temas muy lindos ahora, ¿ok? Sobre el tema de trauma y también sobre el tema de qué predicamos, ¿ok? Amén. Así que voy a parar acá Ok.